Me llamo Diego, tengo 36 años, y nunca imaginé que la traición más dolorosa de mi vida no vendría de una pareja, ni de un amigo, sino de mis propios padres. Siempre pensé que, aunque nuestras discusiones fueran duras, al final todos queríamos lo mismo, el bien de la familia. Pero una noche, al volver del trabajo, descubrí que no conocía realmente a las personas que me criaron. Trabajo como técnico eléctrico. No es un empleo de oficina ni mucho menos glamuroso, pero me da lo suficiente para mantener a mis dos hijos, Santiago de 10 y Valeria de 7. Vivimos en una casa que, hasta hace poco, compartía con mis padres. Era la casa familiar donde crecí, una vivienda grande que ellos siempre se negaron a vender, diciendo que era el legado de la familia. Después de que mi esposa se marchó hace 3 años, dejándome con los niños y una hipoteca que no podía pagar, mis padres me ofrecieron volver con ellos por un tiempo, hasta que pudiera estabilizarme. Fue un gesto que en su momento me pareció noble. Durante esos 3 años, traté de mantener la armonía. Mis padres eran mayores, con costumbres arraigadas, y yo entendía que no era fácil tener de nuevo a un hijo adulto bajo el mismo techo, y menos con 2 niños. Pero lo que empezó como una ayuda temporal se convirtió lentamente en una convivencia tensa. Mis padres se quejaban del ruido de los niños, de los juguetes por el pasillo, de las risas en la hora de la cena. A veces, incluso de que Valeria dejara dibujos pegados en la nevera. «Esto no es una guardería, Diego», me decía mi madre con una voz fría. Aún así, trataba de no discutir. Yo trabajaba muchas horas, y cuando llegaba, lo único que quería era abrazar a mis hijos y darles algo de normalidad. Ellos amaban esa casa, especialmente las habitaciones que yo mismo pinté con mis manos. Santiago tenía paredes color azul marino con estrellas fluorescentes en el techo. Valeria, un cuarto color lavanda lleno de flores y mariposas que dibujamos juntos. Cada rincón tenía historia. Pero esa tarde de viernes cambió todo. Recuerdo haber salido del trabajo agotado, con la cabeza llena de cables y pedidos atrasados, pero feliz porque prometí a los niños que veríamos una película esa noche. Fui a recogerlos al colegio, pasamos por una pizzería, y llegamos a casa cerca de las 7. Todo parecía normal, hasta que subí las escaleras. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, pero algo se sentía extraño. Entré primero al cuarto de Valeria y me quedé paralizado. No había cama, ni juguetes, ni cortinas, ni siquiera el mural que habíamos hecho juntos. Las paredes estaban completamente blancas. En el de Santiago, igual. Vacío. Ni una sola huella de que ahí hubiesen vivido mis hijos. «Papá, ¿dónde están mis cosas?», preguntó Santiago con la voz temblorosa. «No lo sé, hijo», fue lo único que pude decir, mientras notaba cómo el corazón me latía con fuerza. Bajé las escaleras buscando a mis padres. Los encontré en la sala, tranquilos, viendo televisión. Mi madre ni siquiera levantó la mirada cuando entré. «¿Qué pasó con las habitaciones de los niños?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Ah, eso», dijo mi padre sin mirarme. «Las alquilamos esta mañana». «¿Qué? ¿Cómo que las alquilaron?». «Son las habitaciones de mis hijos». Mi madre soltó un suspiro como si hablara con un niño necio. «Diego, entiende. Esta casa es nuestra. Tú y los niños están aquí porque nosotros los dejamos quedarse. No puedes decidir sobre esas habitaciones». «¿Y a quién se las alquilaron?». «A una pareja joven. Pagan bien, y solo usarán los fines de semana». Sentí que el suelo se me abría. Ellos habían vaciado las habitaciones de mis hijos sin avisarme, sin siquiera consultarme, y lo peor, habían rentado el espacio donde mis pequeños dormían. «¿Dónde quieren que duerman ellos ahora?», pregunté con la voz quebrada. «Pueden quedarse contigo, en tu habitación. No será por mucho. Además, los niños deben aprender a adaptarse». No supe qué decir. Valeria estaba parada detrás de mí, abrazando su peluche favorito, el único que había quedado en el auto. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué hicieron esto?», pregunté casi en un susurro. «Porque necesitamos dinero», respondió mi padre con tono cortante. «Tú crees que mantener esta casa es barato. No trabajas lo suficiente para ayudar, así que tuvimos que tomar decisiones». Me quedé mirándolos, incrédulo. Yo les daba dinero cada mes, cubría la mayoría de las facturas, e incluso les compraba medicinas. ¿No era suficiente? ¿Qué clase de padres podían mirar a sus nietos a los ojos y decirles que ya no tenían dónde dormir porque necesitaban dinero? Esa noche, los niños durmieron conmigo en mi cuarto. O al menos lo intentaron. Santiago lloró en silencio. Valeria se quedó abrazada a mí, sin decir palabra. Yo pasé horas despierto, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Me sentí humillado, impotente y furioso.
A la mañana siguiente intenté hablar con ellos de nuevo. Les pedí que al menos esperaran a que encontrara un lugar donde mudarme. Mi madre solo respondió: no podemos echarnos atrás. Ya firmamos el contrato. Además, Diego, deberías agradecer que te dejamos quedarte en tu habitación. Esa frase me heló la sangre. Agradecer. Agradecer que no me echaran del todo. Era como si de pronto yo y mis hijos hubiéramos pasado de ser familia a simples inquilinos tolerados por lástima. Durante el día, vi entrar a la pareja que había alquilado las habitaciones. Eran jóvenes, sonrientes, cargando maletas. Mis padres los recibieron con amabilidad, ofreciéndoles café. Los niños miraban desde la escalera, confundidos, sin entender por qué sus abuelos trataban mejor a unos desconocidos que a ellos. Esa imagen se me quedó grabada. Fue el momento exacto en que algo cambió dentro de mí. Ya no era tristeza, ni siquiera rabia. Era una decisión formándose lentamente, una determinación silenciosa que crecía con cada sonrisa falsa de mis padres, con cada mirada de desconcierto de mis hijos. Pasaron los días y la tensión se volvió insoportable. Mis padres empezaron a quejarse del ruido, de los horarios, de cualquier cosa que los niños hicieran. Yo me mordía la lengua, intentando mantener la calma, pero por dentro hervía. No podía mudarme todavía. El dinero no alcanzaba. Pero mi mente ya había comenzado a trazar un plan. Un plan que no solo nos sacaría de ahí, sino que les haría entender lo que realmente habían perdido. Y la oportunidad para ejecutarlo llegó antes de lo que imaginaba. La oportunidad llegó una tarde lluviosa, un par de semanas después de aquel desastre. Yo llegaba del trabajo empapado, con el uniforme manchado de grasa y con la cabeza llena de cuentas y preocupaciones. Los niños estaban en el comedor, haciendo la tarea en silencio, mientras mis padres tomaban café con los inquilinos en la sala, riendo como si nada. Esa escena me revolvía el estómago. Pero cuando escuché una frase en particular, supe que ya no podía quedarme quieto. Estamos pensando en alquilar también la habitación del fondo, decía mi madre con tono alegre. Diego puede dormir con los niños en su cuarto. No necesita tanto espacio. Me quedé congelado en la puerta. ¿Dormir con mis hijos en un solo cuarto mientras ellos convertían el resto de la casa en un negocio? No lo podía creer. Era como si ya no nos vieran como familia, sino como una carga que estorbaba su nueva fuente de ingresos. Esperé a que los inquilinos se fueran y entré en la sala. Mis padres me miraron como si fuera un intruso. ¿Así que ahora también piensan alquilar mi habitación? Pregunté con voz firme. Mi madre me respondió con ese tono dulce que usaba cuando sabía que estaba a punto de decir algo hiriente. No digas tu habitación, Diego. Es nuestra casa. Tú solo estás aquí porque te lo permitimos. No sé qué me dolió más, si sus palabras o la frialdad con la que las dijo. Me quedé mirándolos unos segundos, tratando de encontrar algo de compasión en sus rostros, pero solo vi satisfacción. Era como si disfrutaran verme acorralado. Entiendo, dije finalmente, en voz baja. Si es así, buscaré otro lugar. Mi padre soltó una risa corta. ¿Y con qué dinero, Diego? Apenas te alcanza para la gasolina y la comida de los niños. No respondí. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté en el suelo junto a mis hijos. Ellos me miraron en silencio, sin entender del todo lo que pasaba, pero sabiendo que algo no estaba bien. Valeria se acercó y me abrazó. ¿Nos vamos a ir, papá? Preguntó. Sí, mi amor. Pero no todavía, le dije, acariciándole el cabello. Primero vamos a asegurarnos de que nadie más vuelva a tratarnos así. Esa noche empecé a observar. No hablo solo de mirar. Hablo de observar en silencio, con paciencia. Me di cuenta de que mis padres estaban guardando dinero en efectivo, probablemente de los alquileres, en una vieja caja metálica que tenían en el armario del pasillo. También noté que los inquilinos dejaban sus cosas sin cuidado y que mis padres estaban planeando rentar otra parte de la casa como espacio de almacenamiento. Todo giraba alrededor del dinero. Lo irónico es que mientras ellos se obsesionaban con la idea de ganar más, yo empecé a recordar cómo esa casa había sido construida, con el dinero que mi abuelo había dejado en herencia, y que, según los documentos que aún conservaba, debía repartirse entre sus hijos, incluido yo. Recordé también que cuando volví a vivir allí, había ayudado a pagar las renovaciones, el techo, la calefacción, hasta el nuevo sistema eléctrico que yo mismo instalé, y que los recibos estaban todos a mi nombre. Durante días, recopilé papeles, facturas y hasta fotografías viejas. Todo lo que pudiera probar que esa casa no era completamente de ellos. Pero no lo hacía solo por venganza, lo hacía por mis hijos. Ellos merecían saber que no todo se les podía arrebatar así. Mientras tanto,
la situación se volvió cada vez más insoportable. Mis padres comenzaron a poner reglas absurdas. Los niños no podían usar la televisión después de las 8, no podían correr dentro de la casa, ni jugar en el jardín porque molestaban a los inquilinos. Una tarde, Valeria llegó llorando porque mi madre le había gritado por dejar su muñeca en la sala. «No quiero vivir más aquí, papá», me dijo entre sollozos. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Esa misma noche decidí que el plan no podía esperar más. Llamé a un viejo amigo del trabajo, Carlos, que además de ser electricista tenía experiencia en bienes raíces. Le conté lo que pasaba, y le pedí que me ayudara a revisar algunos documentos de propiedad. Me citó el fin de semana siguiente para revisar todo con calma. Mientras esperaba ese día, fingí calma frente a mis padres. Les sonreía, les decía que estaba buscando apartamento, que necesitaba un poco de tiempo, que entendía su postura. Ellos parecían aliviados, creyendo que al fin había aceptado su realidad. Pero por dentro, ya estaba construyendo algo más grande. El viernes por la noche, cuando los inquilinos llegaron con cajas nuevas, aparentemente se quedarían más tiempo, escuché a mi padre decir: «Esto sí es vida, vieja». Al final todo salió como queríamos. Esa frase resonó en mi cabeza durante horas. Todo salió como queríamos. Yo también quería que todo saliera como quería, pero a mi manera. El sábado por la mañana fui a ver a Carlos. Me ayudó a revisar los documentos y confirmó algo que me dejó helado, pero también esperanzado. Según el testamento original, una parte de la propiedad seguía a mi nombre. Mis padres nunca lo habían actualizado legalmente. Técnicamente, yo era copropietario. Eso lo cambiaba todo. Volví a casa esa tarde con los papeles guardados en mi mochila, intentando no mostrar emoción. Cuando entré, mis padres estaban en el comedor contando dinero. Ni siquiera lo escondían. Me miraron apenas. ¿Encontraste algo?, preguntó mi madre con sarcasmo. Sí, respondí tranquilo. Encontré exactamente lo que necesitaba. Su sonrisa se borró por un instante, pero no dijeron nada. Me limité a subir las escaleras y cerrar la puerta de mi cuarto. Los niños estaban jugando con unas hojas de papel, riendo bajito. Me senté a su lado y los abracé. Pronto nos vamos de aquí, y te prometo, Santi, que vas a tener tu cuarto azul otra vez. Y tú, Valeria, tus mariposas. Pero antes de irnos, quiero que tus abuelos aprendan algo. Esa noche no dormí. Pasé horas haciendo cuentas, revisando fechas, preparando todo. Porque si ellos creían que podían sacar provecho de la casa a costa de sus propios nietos, se estaban olvidando de algo muy importante. Yo conocía cada cable, cada instalación, cada rincón de esa casa mejor que nadie. Y con eso, tenía en mis manos más poder del que ellos imaginaban. Esa madrugada me quedé sentado frente a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba el cristal, pensando en todo lo que había pasado. Era extraño sentir una mezcla tan intensa de tristeza y determinación. No quería lastimarlos, no quería convertirme en alguien como ellos, pero ya no se trataba solo de mí. Era por mis hijos, por su dignidad, por el respeto que merecían. Mis padres habían cruzado un límite, y aunque me dolía aceptarlo, ya no eran los mismos abuelos que jugaban con Santiago y Valeria en el jardín. Ahora eran dos extraños obsesionados con el dinero y el control. Al amanecer, preparé el desayuno para los niños como siempre. Quería mantener la rutina lo más normal posible, aunque por dentro tenía una tormenta. Mientras Santiago comía distraído, Valeria dibujaba algo en una hoja. Me acerqué para ver y sentí un nudo en el estómago. Había dibujado nuestra casa con 3 figuras afuera, bajo un cielo gris, y dentro, en una ventana, 2 rostros mirando desde adentro con expresión seria. ¿Quiénes son esos?, pregunté. Los abuelos, dijo sin levantar la vista. No quieren que estemos adentro. No supe qué responder. Solo la abracé en silencio. Ese dibujo me confirmó que no podía esperar más. Mis hijos ya estaban sintiendo el rechazo, el desprecio, y eso no era algo que pudiera reparar con palabras. Durante los días siguientes, seguí actuando con calma, aunque todo en mí ardía. Les dije a mis padres que había encontrado un pequeño apartamento y que me mudaría pronto. Mi madre pareció encantada con la idea. «Qué bueno, Diego. Será mejor para todos», dijo, sin saber que esa sonrisa complacida sería una de las últimas que me dirigiría. Mientras tanto, empecé a preparar todo para mi plan. Aproveché que los fines de semana los inquilinos se iban y que mis padres solían dormir la siesta larga después del almuerzo. Yo me quedaba solo en la casa con los niños y podía moverme sin que nadie sospechara. Como electricista, tenía acceso a todo: los paneles, los medidores, los sistemas de calefacción y seguridad.
Y en esa casa, yo había instalado cada cable, cada conexión, cada interruptor. Sabía exactamente cómo funcionaba todo. Una tarde, mientras revisaba el viejo cuadro de fusibles en el sótano, me encontré con algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. El contador principal de electricidad seguía registrado mi nombre, desde la última vez que renovamos el sistema. Eso significaba que, legalmente, yo era el responsable del suministro, y, por tanto, quien podía dar o quitar acceso. No pensaba hacer nada ilegal ni peligroso, pero sí tenía en mente una manera de hacerles entender lo que era quedarse sin control, sin poder decidir sobre lo que creían suyo. Esa noche hablé con Carlos por teléfono. Le conté parte del plan, aunque no todo. Solo quiero que entiendan que no pueden seguir manejando la vida de todos como si fueran dueños del mundo, le dije. Ten cuidado, Diego, respondió él. Una cosa es demostrar un punto, y otra es empezar una guerra. No quiero una guerra, contesté. Quiero que aprendan. Mientras eso ocurría, la tensión dentro de la casa seguía creciendo. Mis padres parecían cada día más impacientes por verme irme. Habían empezado a sacar mis cosas del armario sin decirme nada. Una mañana, encontré parte de mi ropa metida en bolsas en el pasillo. Cuando les reclamé, mi padre me dijo, «Te estamos ayudando a empacar. No te hagas el ofendido. ¿Ayudándome o echándome?». Le respondí con la voz baja, pero firme. Él me miró sin parpadear. «Es lo mismo, al final». Esa frase fue como una bofetada. Los niños estaban detrás de mí, escuchando todo. No dije nada más, pero dentro de mí algo se rompió definitivamente. Esa noche supe que ya no había vuelta atrás. El siguiente fin de semana, mientras mis padres dormían la siesta y los inquilinos no estaban, bajé al sótano con una linterna. Desconecté el panel secundario que alimentaba la parte de la casa que ahora ocupaban los inquilinos y el dormitorio principal de mis padres. No los dejé sin luz completa, solo transferí la carga a un circuito de respaldo que se apagaba automáticamente si se sobrecargaba. Técnicamente, era una falla técnica que podría pasar en cualquier momento. Nadie sospecharía. Cuando subí, me encontré a Santiago en el pasillo. «¿Qué haces, papá?», preguntó curioso. «Arreglando algo que estaba mal», le dije sonriendo. «A veces, para que las cosas funcionen bien, hay que desconectar lo que nos sirve». Esa noche, mientras cenábamos, mis padres empezaron a discutir entre ellos porque las luces del dormitorio se apagaban y encendían solas. Mi madre se quejaba de que el calentador no funcionaba bien, y mi padre decía que seguramente los niños habían tocado algo. Yo permanecí callado, comiendo tranquilo. Valeria me miró y esbozó una sonrisa cómplice, como si entendiera más de lo que imaginaba. Los días siguientes, los problemas eléctricos aumentaron. Los inquilinos comenzaron a quejarse porque se les apagaban los electrodomésticos, y mi padre me pidió que revisara el sistema. «Tú eres el electricista. Arréglalo», me dijo con tono de mando. Fui. Fingí revisar un par de cables y dije que necesitábamos cambiar todo el sistema, que costaría caro. Mi madre se alteró al oír la cifra que inventé. «¿Tanto dinero? No puede ser», gritó. «Bueno», dije con calma, «podrían pedirle ayuda a sus inquilinos. Ellos parecen muy felices de estar aquí». Fue la primera vez que mi padre no tuvo una respuesta inmediata. Durante esa semana, el ambiente se volvió insoportable. Entre la frustración, el calor sin calefacción y los apagones, mis padres empezaron a discutir constantemente. Los inquilinos también estaban molestos, y una noche los escuché decir que si los problemas seguían, se mudarían. Esa fue la primera parte del plan. Verlos perder lo que tanto habían querido controlar. Pero eso no era todo. Todavía faltaba la parte más importante, recuperar lo que era mío. El siguiente paso requería algo más que cables y luces. Necesitaba información, y para eso, tuve que hacer algo que llevaba tiempo evitando: revisar los documentos personales de mis padres. No me sentía bien haciéndolo, pero cuando abrí aquel cajón del escritorio y encontré una carpeta con copias del contrato de alquiler y movimientos bancarios, supe que había dado con algo grande. Y entre esos papeles, escondido entre facturas y recibos, encontré un sobre con mi nombre. Uno que nunca había visto antes. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro, había una carta escrita con la letra de mi madre. Y lo que decía ahí, cambió por completo la forma en que los veía. La carta empezaba con un tono que me heló la sangre. «Diego, si estás leyendo esto, es porque has decidido revolver cosas que no te corresponden». Reconocí de inmediato esa manera suya de escribir, mezcla de reproche y condescendencia. Pero a medida que leía, las palabras se volvían más duras, casi crueles. «Nunca supiste valorar lo que hicimos por ti. Cuando tu esposa te dejó, nosotros te dimos techo,
comida y estabilidad. Pero tú siempre fuiste un ingrato. No soportamos verte fracasar bajo nuestro techo. Alquilamos las habitaciones porque ya no confiamos en que salgas adelante. Preferimos tener gente que aporte, en lugar de seguir manteniendo tus errores. Me quedé inmóvil, mirando el papel. Era como si cada frase me empujara un poco más hacia el abismo. No había ni una palabra de amor, ni una pizca de comprensión. Solo desprecio. Cuando terminé de leer, respiré hondo, arrugué la carta entre los dedos, y la guardé en el bolsillo. No lloré. No quedaban lágrimas para eso. Solo una calma peligrosa, la que llega cuando uno ya no tiene miedo. Esa noche esperé a que todos se durmieran. Caminé por la casa en silencio, observando cada rincón, cada recuerdo que ya no significaba nada. Las luces parpadeaban por los ajustes que había hecho, y la casa, por primera vez en mi vida, se sentía ajena. Entré a la habitación de mis hijos. Dormían abrazados, exhaustos. Les di un beso en la frente y les prometí en voz baja que todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, con la carta aún en el bolsillo, bajé a desayunar. Mis padres estaban en la mesa, discutiendo sobre las quejas de los inquilinos. Me senté frente a ellos con una calma que los desconcertó. Hay algo que quiero decirles, empecé. Anoche encontré algunos papeles. Mi madre dejó la taza sobre la mesa, visiblemente nerviosa. ¿Qué papeles? El testamento del abuelo, por ejemplo. Y la carta que me escribiste, dije, sacando el sobre y poniéndolo frente a ella. Su rostro palideció. Mi padre me miró con frialdad. ¿Qué estás insinuando, Diego? Nada que no sea verdad, respondí tranquilo. La casa no es solo suya. Legalmente, soy copropietario. Así que cualquier contrato de alquiler que hayan firmado, no tiene validez sin mi aprobación. Hubo un silencio denso. Mi padre se levantó de golpe. No te atrevas a jugar con eso. Esta es mi casa, la construí con mis manos. No, papá, lo interrumpí. La construyó el abuelo, y él quiso que fuera de la familia, no de dos personas que echan a sus nietos para ganar dinero. Mi madre intentó intervenir, pero la voz le temblaba. Diego, hijo, no tienes por qué hacer esto. Sí, mamá, tengo que hacerlo. Porque ustedes cruzaron todos los límites. Sacaron a mis hijos de sus habitaciones, los trataron como si fueran estorbo, y ahora van a aprender lo que se siente perder el control. Saqué una carpeta con las copias de los documentos y las dejé sobre la mesa. Ya contacté a un abogado, dije. Vamos a dividir legalmente la propiedad. Yo me quedaré con la parte trasera de la casa y el jardín. Ustedes pueden quedarse con el frente. Pero los inquilinos se van. Hoy. Mi padre se puso rojo de furia. No puedes hacer eso. Ya lo hice, respondí con calma. Llamé a la pareja esta mañana. Les expliqué que el contrato era inválido. Se marcharán en cuanto empaquen. En ese momento, mi madre rompió a llorar. No por arrepentimiento, sino por orgullo herido. Mi padre, en cambio, se quedó en silencio, mirando por la ventana como si no reconociera su propia vida. Yo me levanté, fui a la habitación de mis hijos y empecé a empacar nuestras cosas. No quería quedarme ni un minuto más de lo necesario. Los inquilinos se fueron antes de mediodía, confundidos, pero sin discutir. El silencio que quedó en la casa fue ensordecedor. Cuando todo estuvo listo, bajé las escaleras con Santiago y Valeria. Mis padres estaban en la sala, sin hablarse. Me detuve un momento frente a ellos. No les deseo mal, dije despacio, pero espero que algún día entiendan lo que hicieron. Perdieron más que habitaciones, perdieron a su familia. Salimos y cerré la puerta sin mirar atrás. Durante las semanas siguientes, Carlos me ayudó a vender mi parte de la propiedad. No quería seguir atado a ese lugar. Con el dinero, alquilé un pequeño departamento cerca del colegio de los niños. No era grande, pero tenía algo que esa casa ya no. Paz. Pinté el cuarto de Santiago de azul marino y el de Valeria de lavanda, igual que antes. Cuando terminaron de decorar, me abrazaron con fuerza. Ahora sí estamos en casa, ¿verdad, papá? Me preguntó ella. Sí, mi amor, le respondí sonriendo. Esta vez, de verdad lo estamos. Pasaron los meses, y no supe mucho más de mis padres. Algunos vecinos me contaron que los inquilinos no volvieron, y que la casa empezó a deteriorarse poco a poco. No sentí alegría por eso, pero tampoco tristeza. Simplemente aprendí que hay personas que no entienden el valor de lo que tienen hasta que lo pierden. Un día, mientras llevaba a los niños al colegio, Valeria me tomó de la mano y dijo: Papá, ¿por qué los abuelos ya no nos quieren? Me quedé callado unos segundos, buscando las palabras. Tal vez sí nos quieren, pero se olvidaron de cómo demostrarlo. A veces,
Las personas se pierden, hija. Pero lo importante es que nosotros no lo hicimos. Esa noche, después de acostar a los niños, saqué la vieja carta de mi madre. La leí por última vez y luego la rompí en pedazos. Ya no tenía poder sobre mí. La arrojé a la basura, respiré profundo y miré alrededor. Las luces del apartamento brillaban estables, sin parpadeos, sin interferencias. Todo estaba en orden. Me senté en el sofá, cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo había hecho bien. No solo por mí, sino por ellos. Habíamos perdido una casa, sí, pero habíamos recuperado algo mucho más grande, la libertad. Y aunque la herida con mis padres nunca sanaría del todo, aprendí algo esencial. A veces la familia no es el lugar donde nacemos, sino el que construimos con nuestras propias manos.